quiero comenzar agradeciendo la presencia de cada uno y cada una de ustedes. Como Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud Privada, creemos que los trabajadores de la salud no podemos estar ausentes de las discusiones sobre políticas públicas, financiamiento y fortalecimiento del sistema sanitario. Las decisiones que se toman a nivel presupuestario nos afectan directamente en nuestras condiciones laborales, en la disponibilidad de recursos para atender a las personas y en la calidad de la atención que reciben los pacientes. Por esta razón, nosotros como organización hemos querido generar este espacio de conversación y análisis con el propósito de comprender mejor los desafíos que enfrenta hoy la salud de nuestro país y reflexionar sobre el rol que debemos asumir como organizaciones sindicales frente a estos procesos. Nos interesa promover una mirada crítica, pero también constructiva, que contribuya a fortalecer un sistema de salud más justo, oportuno y sostenible para todos. Quiero agradecer especialmente a nuestra invitada de hoy por aceptar compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Y espero que este sea un grato espacio de reflexión para todos nosotros. Francisca. Muchas gracias, Evelyn. Bueno, tenemos el agrado de contar con la participación de la doctora Francisca Crispi Galleguillos, presidenta del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico de Chile, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y reconocida referente en el análisis de políticas públicas sanitarias. La doctora Crispi expondrá sobre los efectos que los recortes presupuestarios pueden tener sobre el sistema sanitario, los trabajadores de la salud y la atención de los usuarios. Doctora Crispi, muchas gracias por acompañarnos. Le dejo la palabra. Hola, muy buenas tardes. Agradecer muchísimo la invitación a la Federación de Profesionales de Clínicas Privadas, a Evelyn, y a todos quienes se conectan el día de hoy. Para mí es muy grato el poder compartir algunas reflexiones sobre lo que es la situación presupuestaria del sistema público de salud en el contexto político actual. Voy a partir con alguna presentación, pero la idea es que después podamos conversar, dudas, como comentar, es algo que está en desarrollo, por lo que creo que las reflexiones que se generan como en estos espacios son muy importantes. También felicitar a la Federación por abrir el espacio. Estamos en una situación que es preocupante, que hay una amenaza real a las condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud pública y también hay amenazas a la continuidad de la atención y de la atención sanitaria de la población, por lo que claro que es algo que nos tiene que tener, hay un eco, ¿no? Verónica, tienes que apagar tu micrófono. Ay, perdón. Ahí sí. Súper. Por lo que esta discusión creo que es muy pertinente y felicitar que podamos tener este conversatorio el día de hoy y que podamos seguir teniendo instancias como esta. Voy a compartir pantalla, no sé si estoy habilitada. Me dicen si se ve bien, por favor. Ya. Sí, se ve. Súper. Y voy a ponerlo en modo presentación. Ahí la ven como presentación, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, recorte presupuestario 2026, ¿qué está pasando? El decreto 333, que ha sido ya bien comentado de Hacienda, se ingresa a la Contraloría el 24 de abril. Es un decreto firmado por el Ministerio de Hacienda que genera recortes a distintas partidas del Estado y directamente a salud instruye un recorte de 413.000 millones de pesos, lo que representa el 2,5% del financiamiento del sector establecido en la ley de presupuesto de este año. Esto es una facultad que tiene el Ministerio de Hacienda. Al principio nosotros nos sorprendimos
porque uno piensa después de toda la discusión presupuestaria que se dio como por todas las vías democráticas a través del Parlamento, que esto iba a tener, por ejemplo, que pasar por el Parlamento para aprobarse, pero nuestras consultas con distintos asesores presupuestarios y desde el mundo jurídico nos dicen que efectivamente es una facultad del Ministerio de Hacienda poder hacer este recorte por decreto y no sin una consulta necesaria al Parlamento como se hace, y es importante decir que esto ya está en curso, o sea, no es algo que es para el próximo año, ni es algo que ya las planillas de las distintas partidas del Ministerio de Salud ya se está viendo reflejado, y efectivamente van a contar con esos 413.000 millones menos en su presupuesto de este año. La distribución del recorte, vemos, se puede analizar de distintos puntos de vista, lo podemos ver como la división entre FONASA, redes asistenciales y salud pública, en el cual el mayor recorte es a FONASA, de esos 259.000 millones, seguido de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que es lo que es el financiamiento a los servicios de salud y los hospitales. Si es que vemos más por los subtítulos, o sea, dónde va el recorte en términos de a qué áreas específicas del funcionamiento va a afectar. Por un lado, tenemos un recorte que es tanto a subtítulo 21 como 22, que es los subtítulos que van a financiar personal y bienes y servicios. Ya acá, estos son 220.000 millones, en lo cual, bueno, las instrucciones que se están dando, que vamos a ver después, hablan de no reemplazar a cargos, también como evitar comisiones de servicio o evitar como cualquier como necesidad de gasto por parte del personal, cortar contratos honorarios y una reducción finalmente del personal mediante esas vías o gasto en personal mediante esas vías, y también reducción en bienes y servicios que son como compra de insumos, a través del programa de contingencias operacionales, que el año pasado fue a financiar distintas cosas, entre ellas tecnología, por ejemplo, a ciertos hospitales, que este año no se va a poder contar con ese dinero. Y es importante también que ese programa servía para las contingencias que sabemos tiene la red asistencial frecuentemente, sin embargo ahora se ve como fuertemente mermado ese programa por este recorte. Luego está 79.000 millones que van a la producción asistencial directamente, que es el pago vía GRD a los hospitales. A muchos hospitales de la red pública hay un gasto, hay un pago que es por productividad. Es decir, es por los egresos hospitalarios que tiene el hospital, y según la complejidad de los pacientes es que se calcula cuánto tenemos que transferir. Sin embargo, ese ítem, que es un ítem sumamente eficiente, si uno lo ve como en los términos de, bueno, dónde estamos gastando o dónde pueden haber espacios para gastar mejor los recursos, el financiamiento vía GRD o grupo relacionado al diagnóstico es un financiamiento que es una forma que tenemos de incentivar la productividad de los hospitales. O sea, decirles, bueno, si ustedes tienen más, tienen capacidad de hospitalizar más personas, de operar más personas, de hacer más cirugía, ustedes van a recibir este dinero. Sin embargo, se corta ese dinero, lo que significa que hay aproximadamente 26.000 hospitalizaciones que no se le van a pagar a los hospitales. Y ahí la gran pregunta es, bueno, esas no se van a hacer, ¿cuál va a ser la vía? ¿Cómo disminuir la productividad? ¿O se van a hacer y va a significar más deuda y más precariedad de los centros? Ninguna de las vías es muy buena. Y luego tenemos la inversión, ya que también hay un recorte muy importante en inversión. Eso también es significativo. ¿Por qué? Porque a pesar de que a veces se dice, no, Chile gasta demasiado en salud pública, eso en realidad no se sustenta en los números ni en la evidencia internacional. Y lo mismo en nuestra infraestructura, Chile tiene 2 camas cada 1.000 habitantes, ¿ya? O sea, cada 1.000 personas, Chile tiene 2 camas hospitalarias, siendo que el estándar OCDE es de 4 camas cada 1.000 habitantes, por lo que todavía tenemos un déficit de camas que es importante. Por lo que detener la inversión y decir, bueno, no vamos a llevar a cabo adelante proyectos que están esperando hace mucho tiempo. Acá en la región metropolitana, el Hospital de la Zona Norte, por ejemplo, es algo que hay se iba postergando por mucho tiempo, y nosotros vemos como
invierno tras invierno colapsar al Hospital San José, estos típicos reportajes del hospital son muy verdad, es una urgencia colapsada, un hospital que no da para la población que tiene a cargo. Sin embargo, esos proyectos todavía no sabemos cuáles, pero se ponen en riesgo con este recorte importante a la inversión y también al equipamiento y a la tecnología, que es algo bien importante, ya que los hospitales tienen un presupuesto de equipamiento que es extremadamente bajo, lo ha dicho la Comisión Nacional de Productividad, en el cual lo que dedica Chile a la renovación del equipamiento hospitalario es un 0,14% del presupuesto del hospital. Eso está muy lejos del estándar que yo debería tener, que es de un 6%. Por lo que después, cuando vemos cómo las máquinas se echan a perder, las máquinas de imágenes, de laboratorio, etcétera, se echan a perder o dentro de los pabellones, porque no tuvieron una adecuada mantención, es algo directamente relacionado con este gasto insuficiente para reposición y mantención de equipamiento, que ahora se ve más cortado y finalmente los servicios de salud hoy día tienen como casi nula posibilidad de invertir en nuevo equipamiento o mantener el equipamiento que ya tiene. En la región metropolitana vemos cómo los hospitales más golpeados son el Hospital Sotero del Río, con un recorte de más de 3.000 millones, el Hospital Salvador con casi 3.000 millones de recorte, y luego siguen como 10 hospitales que tienen un poco más de 1.000 millones de recorte. Y luego si lo vemos a nivel nacional, bueno, el Hospital de Los Ángeles, el Gran Benavente, el Hospital Higueras en Talcahuano, todos tienen más de 2.000 millones, seguido del Hospital de Valdivia, Chillán, Antofagasta, etcétera. Y es importante preguntarnos dónde llega este recorte, porque es distinto, por ejemplo, ya si lo vemos como a nivel de una casa. Es distinto que si a mí me dicen te voy a recortar el 2,5% de tu sueldo, si es que yo tengo un sueldo que es holgado y que me alcanza, tú puedes decir, bueno, quizás no es tan terrible, 2,5% no suena tanto, puede que yo siga funcionando sin problema. Sin embargo, el recorte llega a una red de salud que tiene un presupuesto insuficiente para terminar el año. Y acá está como la diferencia, acá este gráfico hasta el 2023, pero después se ha reducido un poco la diferencia, pero sigue siendo importante, que es que el presupuesto inicial, cuando vemos la línea azul, el presupuesto inicial de los servicios de salud, del sector salud, no alcanza para terminar el año. ¿Y eso qué ocurre? Cuando llegamos octubre, noviembre, a los hospitales se les acaba su presupuesto principalmente para comprar bienes y servicios y se les suplementa por parte de Hacienda esas diferencias, que es la línea naranja finalmente. Yo termino ejecutando mucho más de lo que tengo inicialmente en mi presupuesto. Y eso es algo, creo que es una práctica sumamente dañina que acarrea al sector hace más de 10 años, en el cual el presupuesto no alcanza para terminar el año y genera prácticas sumamente como poco eficientes. ¿Ya? Y acá se da como una paradoja, porque uno dice, bueno, lo que se intenta es como estrujar al sector y darle el menor presupuesto posible para que no gaste de más. Sin embargo, dar presupuestos insuficientes nos hace gastar más. ¿Por qué? Algunos ejemplos. Si yo no tengo el presupuesto suficiente, no puedo comprar al proveedor más barato, sino que solamente puedo comprar al proveedor que me permite endeudarme para poder pasar la factura al próximo año, por ejemplo. Si yo no tengo presupuesto suficiente, en vez de comprar el equipamiento, lo arriendo a un valor mucho más caro en el largo plazo. Y así tenemos miles de ejemplos de la salud pública en el cual, por tener un presupuesto precario, gastamos más y esta eficiencia que estamos buscando no la logramos, sino que se incrementa y es peor la ejecución del presupuesto por lo mismo. También se dice muchas veces como no, y hay grupos de pensamientos que dicen no, es que Chile despilfarra recursos, como gasta demasiado en salud, finalmente la salud pública es un saco roto, hay mucho de eso, como creo que son mitos realmente que se instalan por ciertos grupos, pero sin sustento en los números, ya que vemos, por ejemplo, ya el último informe de la OECD que mide la salud de los países, destaca a Chile como ser por un país que con un bajo gasto público en salud, Chile todavía no alcanza el 6% del PIB
en su gasto público en salud, que es como un estándar que se dice que es como un mínimo para alcanzar la cobertura universal. Chile aún no alcanza ese estándar. Nuestro gasto público en salud es bajo, no es alto ni excesivo. Y con ese gasto público bajo, hemos logrado indicadores sanitarios que nos destacan a nivel internacional, como es una expectativa de vida que es la segunda mejor de América, solo después de Canadá. Y también, bueno, otros indicadores que son buenos para un país que gasta tan poco en salud. Por lo que, claro, la expectativa de vida claramente no tiene que ver solamente con el sistema de salud, pero estos son todos países de la OECD, o sea, países con alto desarrollo. Es difícil pensar, bueno, es que Chile tiene como ciertas características que nos hacen que nuestra expectativa de vida no se explique ahí. Por lo que ahí yo creo que tenemos que hablar desde los datos y mostrar que nuestro sistema de salud, y lo voy a hablar después, yo creo claramente que hay muchos espacios para la eficiencia, hay muchos espacios que nosotros podemos gastar más los recursos, pero tenemos que partir de una base que el sistema ha logrado buenos resultados, podemos mejorar millones de cosas, pero siempre en la línea de el fortalecimiento de la salud pública y no de la precarización. Un segundo, voy a tomar. Entonces, ¿dónde llega el recorte? Llega a establecimientos que arrastran una deuda hospitalaria alta. Este año se produjo una expansión del presupuesto de salud que fue un poco más del 5%, lo que era positivo porque nos permitía como ir reduciendo esta brecha entre el presupuesto inicial y el presupuesto de cierre, o sea, y lo ejecutado. Pero el problema fue que todo este aumento se lo comió la deuda hospitalaria, que del año anterior, como no nos alcanzó el presupuesto para terminar el año, pasamos facturas para el siguiente año. Entonces, esa deuda, finalmente, toda la expansión se la comió la deuda hospitalaria y no fue una expansión real, por lo que ya en un presupuesto que no nos alcanzaba para terminar el año, se le produce este recorte que es adicional y que claramente es un sinsentido, yo diría, porque igual, o sea, Hacienda no va a tener otra que suplementar, o espero que no tenga otra, la verdad. Porque si no, los hospitales simplemente van a bajar su productividad, se les va a acabar el presupuesto ahora meses antes. ¿Y qué va a pasar? No vamos a poder tener cirugías que se van a cortar. Esa suplementación se tiene que hacer. Por lo que recortar en un sistema que ya no le alcanza el dinero es como hay personas que han dicho que es como humo fiscal, o sea, como una medida que no tiene mucho sentido desde el punto de vista práctico, dado que voy a tener que suplementar después. También es un sistema que tiene una lista de espera que es enorme. O sea, tiene más de 3 millones de prestaciones pendientes. Tenemos millones de personas esperando para una consulta en una especialidad. También miles de personas esperando para cirugías. Es un sistema que tiene que producir más. Y estos recortes presupuestarios lo que hacen es desincentivar la producción. O sea, hay prestaciones que no me las van a pagar, por lo que va en contra de ese mismo objetivo. También un sistema, como dije, que tiene una infraestructura que todavía tenemos como hay más camas que tenemos que construir y equipamiento que tenemos que reponer. También llega a un sistema en la campaña de invierno, hoy día estamos viendo el aumento de los casos de influenza de forma importante, urgencias que colapsan porque no hay suficiente capacidad hospitalaria y ahí tenemos como todos unos círculos viciosos. También llega a un sistema que sabemos que tenemos un envejecimiento poblacional que ha sido muy acelerado, las personas hoy día viven más, necesitan más recursos, necesitan más de nuestro sistema de salud, y también multimorbilidad, o sea, personas que están más enfermas, los tratamientos son cada vez más caros, y nuestro país ha sabido adoptar muchos de esos tratamientos en su sistema público, lo que es un motivo de orgullo, y no tiene que ser motivo de decir, no, es que te están subiendo los gastos. Claro que están subiendo los costos, no solamente en Chile, en todo el mundo están subiendo los costos del sistema de salud, porque las tecnologías son más caras, y eso es lo que deberíamos apostar como país, el poder adoptar esas tecnologías y no restringirlas para la población que no puede pagarlas. También tenemos una PS estancada. Este año no hubo un aumento del per cápita real, lo que es lamentable y impide que todos estos desafíos sanitarios lo tomemos desde el lugar más importante, que es la prevención y la promoción de la salud.
Y todo el tema de las nuevas tecnologías, como hoy día la inteligencia artificial nos podría hacer optimizar, o sea, nos podría ayudar a optimizar muchos de los procesos, pero ¿cómo vamos a incorporar la inteligencia artificial si no tenemos presupuesto suficiente para la digitalización ni siquiera completa de nuestro sistema de salud? Sobre la ejecución del recorte, sabemos que desde la Subsecretaría de Redes se ha instruido ciertas medidas para disminuir el gasto. Hay medidas que creo que hacen sentido, que se venían haciendo hace tiempo también, como por ejemplo el control del ausentismo. Ahí, bueno, podemos hablar de estas medidas en particular, pero sabemos que el ausentismo en el sistema público es alto, puede ser por muchos motivos que dan para un seminario completo, pero sí medidas que tiendan a mantener la salud de los trabajadores, obviamente son deseables, y que los trabajadores obviamente estén sanos y trabajando, no enfermos y trabajando. Luego tenemos el tema de las suplencias y reemplazos, en los cuales se reducen los reemplazos. Eso claramente en ciertas áreas produce una afectación de la continuidad asistencial, o sea, alguien que no se reemplaza, que tenía antes una labor que producía, finalmente es algo menos que una producción que se va a disminuir en el sistema. También se habla sobre regular los convenios con personas naturales, los honorarios suma alzada, y también las horas extraordinarias, que en realidad, bueno, yo creo que deben haber ejemplos de todo. Yo he visto, o sea, lugares donde las horas extraordinarias son muy importantes también para promover la productividad de la red. Así que todo eso claramente puede llevar a efectos indeseados. Y después, sobre bienes y servicios, ahí hay como algunas medidas que también se venían haciendo hace tiempo y yo creo que son buenas. Por ejemplo, mecanismos de compra eficientes, que Senabas puede hacer una intermediación para las compras de medicamentos, que es algo que hace mucho sentido, se venía implementando hace tiempo. La interoperabilidad de las bodegas para que podamos perder menos medicamentos porque se vencen, o evitar comprar duplicados. Eso es algo deseable que se venía haciendo hace tiempo y claramente es algo que es bueno. Y acá quiero dejar muy claro, creo que todos tenemos la intención de que cada peso de la salud pública se gaste de la mejor manera en entregar salud a la población. Eso no tiene discusión. El tema es cuando las medidas que se proponen, supuestamente de eficiencia, no van a eficientar el sistema, no existe esa palabra, pero no van a hacer más eficiente el sistema, sino que van a llevar a una mayor precarización y finalmente se va a hacer más ineficiente. Y ahí hay temas de la electricidad que yo creo que hacen sentido, pero dos cosas. Uno, estas medidas no están valorizadas. ¿Ya? Yo creo que un mínimo de, bueno, si yo digo, en realidad el recorte va a ser solo medidas de eficiencia y no se va a afectar la atención clínica, lo primero sería, bueno, ¿cuándo voy a ahorrar con cada una de estas medidas? Nuestros cálculos nos dicen que en realidad esto no da. O sea, estas medidas nos llevan a un 2,5% de recorte y menos en el plazo inmediato con la cual se propone este recorte. O sea, hay medidas de estas que nos van a dar quizás ahorros en un largo plazo, bienvenidos los ahorros, pero no es algo que nosotros podamos dar de manera inmediata. Lo que sí proyectamos es que este recorte, sobre todo el recorte en GRD, va a provocar finalmente mayor precariedad de los hospitales y mayor deuda acumulada y menor capacidad de producción. Acá un poco lo que venía diciendo, espacios para seguir mejorando la eficiencia hay, nos hacemos parte. Yo creo que es un imperativo ético gastar bien los recursos de la salud pública, pero hoy día, y yo sostengo esto con mucha seriedad, la principal ineficiencia del sistema se da por la insuficiencia presupuestaria. Por tener pocos recursos gastamos más y gastamos peor. Por lo que si hay un gobierno interesado en la eficiencia hospitalaria, entreguen el presupuesto que corresponde y dejen a la salud pública ser eficiente. Porque si es que a la salud pública le dan los presupuestos para poder reponer su equipamiento, para poder usar los pabellones desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, incluidos los fines de semana, la salud pública lo va a hacer, porque hay un compromiso con la producción asistencial. Sin embargo, hoy día eso no es posible por el presupuesto que se entrega, y finalmente todos estos recortes no pueden ser bienvenidos por una red asistencial que está así de estresada en su presupuesto. También nos preguntamos cómo se compatibiliza esta estrategia de reducción presupuestaria
con lo que necesitamos en términos de reducción de lista de espera o la alerta oncológica. O sea, acá es imposible separar, bueno, vamos a entender el cáncer, sí, pero otras prestaciones no. En realidad, las personas tienen enfermedades, no son enfermedades, son personas que tienen múltiples morbilidades y que necesitan una atención integral, por lo que parece contradictorio, a lo menos, que tengamos, por un lado, una alerta oncológica y al mismo tiempo tengamos reducciones a los hospitales que tienen que tratar a esas personas, reducciones a la atención primaria, etcétera. ¿Qué estamos haciendo como colegio médico? Bueno, nuestra presidenta nacional ha estado en el Parlamento presentando en varias de las sesiones, junto con los gremios de la salud, han tenido una acción coordinada para solicitar al Parlamento y a través del Parlamento también al Ejecutivo que se pueda revertir los recortes en salud, que puedan suplementar lo que es necesario para terminar el año, que se transparenten finalmente cómo se va a administrar este recorte, porque hasta ahora no tenemos claridad finalmente de cuánto va a significar el recorte en cada una de estas medidas. Hemos tenido un seguimiento legislativo, también diálogo con autoridades, el monitoreo de los impactos a través de nuestra red. Hemos tenido distintas visitas a los hospitales y vamos a seguir ahí en los centros con los colegas, con los pacientes. Finalmente, creo que tenemos que tener una acción muy coordinada para poder pesquisar tempranamente los efectos de estos recortes y poder poner las alertas para evitar que se afecte la atención de las personas. Hemos participado en la elaboración de propuestas y hemos tenido una visibilización pública del tema, porque finalmente es algo muy, como decía, muy poco deseable para la salud pública hoy día que tengamos una reducción en las condiciones que he descrito durante la presentación. Las principales demandas han sido revertir el recorte, transparentar su implementación, resguardar la atención primaria y proteger la capacidad operativa de hospitales y servicios. Los hospitales tienen que estar funcionando hoy día en toda su capacidad, de 8 a 8, incluidos fines de semana. Estos recortes van en la línea contraria a esa necesidad sanitaria. Hemos tenido 3 principios fundamentales. La eficiencia del sistema sanitario es necesaria y tenemos que fortalecerse. La continuidad asistencial y la seguridad de los pacientes deben ser protegidas y los procesos de mejora requieren estabilidad presupuestaria y no pueden construirse desde la precariedad. Y acá una pregunta quizás como para dejar en este conversatorio: ¿cómo fortalecemos la eficiencia del sistema sin debilitar la capacidad de atención en un momento en que la población exige más acceso, más oportunidades y mejores resultados en salud? Lo dejo para la discusión. Y un poco de lo que viene, que no es un escenario muy auspicioso, la discusión de presupuestaria del año 2027, nos enteramos de estos son los programas que Hacienda propuso descontinuar a través de esta carta privada que le dio al Ministerio de Salud, que todos conocimos, en el cual se proponía descontinuar una serie de programas, reducir el presupuesto a programas tan eficientes como la hospitalización domiciliaria, por lo que la discusión presupuestaria se da con una alta amenaza a que programas de la salud pública que son claves se vean afectados por esta restricción fiscal, y también el proyecto que se está discutiendo actualmente en el Parlamento, en el cual vamos a tener una menor contribución, o sea, un menor, finalmente, espacio fiscal para poder financiar los programas de salud pública, y eso es profundamente preocupante. Con esto termino. Muchas gracias por el espacio y me cuentan cualquier duda o comentario. Creo que la idea ahora es que conversemos. Doctora Crispi, muchas gracias por su exposición y por compartir con nosotros los análisis sobre un tema tan relevante para el sector de la salud. Antes de abrir el espacio para preguntas a los asistentes, como federación tenemos 2 preguntas respecto a su presentación. En medio del debate sobre restricciones presupuestarias y las crecientes necesidades de atención de la población, ¿cómo evalúa el rol que está cumpliendo FONASA en la sostenibilidad del sistema sanitario y cuáles cree que son los principales desafíos que enfrenta para garantizar acceso oportuno y de calidad a los usuarios? Es una gran pregunta. El FONASA creo que tiene
varios desafíos. Hoy día, de hecho, un seminario sobre el fortalecimiento de la gobernanza de FONASA, en el cual yo creo que todos hay un consenso en el cual FONASA debería tener un directorio amplio, que tuviera un rol que sobrepasara a los gobiernos, cual yo creo que en general la salud pública tenemos que tener una visión en el mediano y en el largo plazo, y también un proyecto país que no ponga en riesgo la salud pública según la transición de los gobiernos de un plan a otro, sino que permita dar continuidad al sistema. Y yo creo que ahí hay un espacio de acuerdo en el cual yo creo que la gran mayoría de las personas que trabajan en salud pública, o las personas que han sido incluso exministros o exautoridades, comparten la necesidad de fortalecer el sistema, y en eso creo que hay que aprovechar ese acuerdo amplio para poder lograr que, por ejemplo, organismos como FONASA sean independientes del gobierno de turno y que puedan reflejar en su gestión un proyecto país de fortalecimiento de la salud pública que no dura 4 años, sino que tiene que ser de largo plazo. También, bueno, hay muchos desafíos de FONASA en términos de la valorización que tiene de las prestaciones, en el cual cómo le paga a los hospitales está muy subvalorizado. Y eso genera más precariedad, genera más deuda, etcétera, y en eso tenemos que tener una actualización de lo que son los pagos por FONASA, y también y esto como que sobrepasa FONASA, pero yo creo que también la salud pública tiene que abrirse a incentivos a la productividad que hoy día no están, y que creo que afecta la productividad del sistema. Los sueldos fijos que tenemos en la salud pública creo que no funcionan para incentivar la productividad al máximo. Creo que deberían haber variables en el cual que una parte del sueldo fuera vinculada a la productividad, lo que nos permitiría, creo que, incentivar que hiciéramos más cirugías, más prestaciones, etcétera. Eso tiene que ir acompañado de un presupuesto. Y lo ha dicho la Comisión Nacional de Productividad, en el sentido que tenemos que avanzar a formas de contratación, una modificación del estatuto administrativo que permita una ocupación más completa de la red asistencial, porque la forma que tenemos hoy día tiene demasiado espacio ocioso en la red, que no nos podemos permitir con el nivel de enfermedad que tiene la población. Ya, perfecto, muchas gracias por su respuesta. La segunda pregunta que tenemos como federación: en los últimos años se ha instalado con fuerza una crítica ciudadana respecto de los problemas de gestión, respecto de las listas de espera, uso de licencias médicas, eficiencia en el empleo de los recursos públicos, desde el mundo de los profesionales de la salud. ¿Qué autocrítica considera necesaria realizar y qué aspectos cree que deben ser abordados para recuperar la confianza de la ciudadanía? Creo que efectivamente los espacios de eficiencia de la salud pública existen, y el principal, yo diría, que es necesario modificar es el tema del estatuto administrativo, que permita dentro de la salud pública, bueno, mecanismos como los que digo, de pago por productividad, y también un mayor control de fenómenos como, por ejemplo, el tema de las licencias médicas, que yo creo que se notó ahí como la falta de control finalmente del Estado en un gasto que fue sumamente alto por mucho tiempo, y sabemos que dentro de este exceso de gasto, o sea, es un exceso de gasto porque existieron licencias que eran fraudulentas, que se usaron no con sentido sanitario, y ahí claramente creo que las instituciones no estuvieron a la altura para poder controlar este beneficio social, y eso genera finalmente un desmedro de la confianza de la ciudadanía en los médicos, en la salud pública, en las instituciones públicas, que es dañino y que tenemos que revertir con acciones claras que vayan en torno al control de las licencias médicas, a la fiscalización, y a que logremos que cada licencia médica esté dada con un sentido sanitario, y ahí creo que no tenemos que pasarnos, o sea, no tienen que haber medidas que vayan en contra de la seguridad social, sino que tenemos que lograr efectivamente que las licencias médicas tengan un profundo sentido sanitario, y mecanismos hoy día con los datos que tenemos existen, como por ejemplo esto se pudo hacer finalmente por
que Chile incorporó la licencia médica electrónica durante la pandemia y toda la fiscalización de la Contraloría es posible por este inicio de la licencia médica electrónica. Por lo que hoy día toda esta digitalización tiene que ser nuestra aliada para poder resguardar los recursos públicos, los recursos del Estado, y a través de ese buen uso y ese control que tiene que ser importante, recuperar la confianza ciudadana en que el gasto está bien hecho dentro de la salud. Dicho eso, yo igual quiero como mostrar que dentro de los hospitales, claro, obviamente hay espacios de ineficiencia, hay espacios que podemos mejorar, pero también la gran mayoría de los hospitales está haciendo muchos esfuerzos para poder estrujar al máximo sus recursos que son escasos. Por lo que ahí creo que no tenemos que caer en generalizaciones. Lo de las licencias médicas obviamente fue un fenómeno que tenemos que saber controlar y que se ha logrado controlar. El ausentismo también es algo a lo que tenemos que poner ojo, pero tampoco podemos caer en la generalización de que todo en la salud pública es ineficiencia, sino que muy por el contrario, creo que se hacen tremendos esfuerzos por parte de los trabajadores y hay prácticas que tenemos que erradicar, pero no tomarlo como una generalidad. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. Respecto a la primera pregunta que tuvimos, Felipe Corbalán nos pregunta, el que impacte FONASA en su presupuesto, ¿hay un análisis de cuánto impactará el pago a las clínicas por los pacientes que llegarán a ser hospitalizados a las clínicas privadas? ¿Me la lees? Creo que acá la tengo, espera. Hay en el chat hay un análisis de cuánto impactará el pago de las clínicas por los pacientes que en el fondo van a llegar a hospitalizarse a las clínicas privadas. Esto es como analizando a lo que podríamos llegar. Sí, tenemos en la ley de presupuesto lo que se gasta, por ejemplo, a través de la ley de urgencia, que entiendo que es parte de la pregunta, también lo que se gasta a través de MLE, que también es como traspaso a las clínicas privadas, que son gastos importantes, y yo creo que acá la colaboración público-privada es importante. Yo creo que los desafíos sanitarios que tiene Chile hoy día son enormes, y tenemos que ocupar toda la red asistencial para poder enfrentarlos. El problema a veces es cómo se diseña ese gasto, y que no tiene un sentido sanitario tan directo. Yo creo que la modalidad de libre elección, si bien tiene es bien evaluada por la ciudadanía, porque claro, puedo ir y comprar el bono y acceder directamente, pero ni siquiera esas personas salen de la lista de espera al haber usado la modalidad de libre elección y haber sido pagadas por FONASA. No hay luego una integración de los datos de esa atención con los datos de FONASA, que es donde el sistema de usuario o desde su hospital de base, su atención primaria de base. Por lo que creo que ahí la ineficiencia del gasto finalmente no es el problema que el gasto se vaya al privado, sino que es cómo gastamos ese gasto, o sea, cómo gastamos ese recurso en el privado y cómo logramos condiciones que sean más virtuosas, en el cual se integra la salud pública con criterios sanitarios y que podamos integrar la red. El ejemplo de la pandemia es algo que siempre usamos porque se vio a la red trabajando en conjunto por un objetivo sanitario común. Hoy día las listas de espera tienen un impacto gigante en las personas, en la valoración de la oportunidad del acceso, de la calidad, etcétera. Por lo que creo que tenemos que usar esos mecanismos, pero con un sentido sanitario profundo que nos permita alinear todos los intereses en beneficio de las personas. Perfecto. No sé, Felipe, si tiene alguna acotación a esa pregunta. Ya, parece que no. Y por acá tenemos otra. Cuando el sistema público enfrenta restricciones presupuestarias y dificultades de acceso, una parte importante de esa demanda termina trasladándose al sector privado. ¿Cómo observa usted este fenómeno y qué desafíos genera para los trabajadores y usuarios de la salud privada? Va un poco ligada a la pregunta anterior. Sí, creo que tienen que ver con lo mismo, de cómo podemos orientar el gasto y ese traspaso que obviamente se va a desplazar. O sea, un sistema público más colapsado hace que las personas busquen más la atención en la salud privada, y eso
no es un problema en sí mismo, es un problema por los gastos de bolsillo que tienen asociados esos gastos para los usuarios. También es un problema cuando no tenemos un sentido sanitario en esa acción. Y ahí yo creo que el sistema tiene harto que mejorar para poder integrar integrar la red pública y la red privada en una atención del paciente que sea integral y que permita una planificación sanitaria, que permita también para los trabajadores tener una certeza del flujo de pacientes que van a tener, y que no signifique que no, vamos a cerrar una unidad un día u otra, o van a llegar el triple de pacientes al otro. Creo que si planificamos un sistema con sentido sanitario, lo he repetido mucho, tenemos una posibilidad tanto de mejores condiciones para los trabajadores, como también una mejor resolución de los problemas de las personas. Estás muteada, ahí sí. Ahí sí, ya, muchas gracias por su respuesta, doctora. No sé si alguien más de los participantes quiere realizar alguna pregunta, o la presidenta, no sé si alguna No, pregunta. solamente que me quedé escuchando, primero que todo, Francisca, muy agradecida por la presentación. De verdad, para nosotros es muy importante este espacio porque creemos que como dirigentes sindicales y del sector de la salud privada, tenemos este desafío también de entender lo que está pasando, cuál es la problemática que hoy día afecta a la salud de forma transversal, no solamente al público, sino que esto nos afecta a todos. Así que, de verdad, muchas gracias por la presentación, nos queda muy claro lo que está sucediendo. Y con respecto a la pregunta que dejó hecha en la presentación, ¿cierto? ¿Cómo lo logramos? Yo creo que de todo lo que ha dicho, creo que el control es un gran desafío de cómo nosotros tal vez podemos mejorar el tema de la eficiencia en el sector de la salud pública. También yo también he escuchado que hablan de la salud pública como algo que consume mucho recurso y siempre necesita más, y siempre los economistas dicen, bueno, pero hay más, también está vivienda, ¿cierto? Está seguridad. ¿Qué hacemos al respecto? Y yo creo que ese efectivamente es el gran desafío que hoy día todos tenemos de cómo podemos hacer para que la salud pública sea eficiente, y claramente no creo que con un recorte podamos llegar a hacerlo el día de hoy. Así que es un trabajo que yo creo que tenemos que hacer en conjunto, tanto no solamente ustedes como colegio médico, sino nosotros como federaciones y otras organizaciones del sector salud. Podríamos tal vez realizar mesas de diálogo, ¿cierto?, de conversación, donde podamos ver la solución a este gran problema y que nos afecta a todos nosotros. Eso, Fran. Claro. Bueno, muchas gracias, doctora, nuevamente por compartir su experiencia, su conocimiento, reflexionar sobre este tema que es tan importante para los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud. Y también muchas gracias a todos los que se conectaron y participaron para construir este espacio de diálogo e informarnos por lo que está pasando actualmente. Directamente de usted, doctora. Así que muchas gracias. Damos por concluida esta presentación y que tengan una bonita tarde. Gracias. Muchas gracias por la invitación.